Muy bien, bueno, esto también va a tener una faceta interesante. Esta es la etapa en la que empiezan a surgir nombres de personajes revolucionarios que a la postre serán importantes para la historia del país. Me refiero a Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Francisco Serrano, ¿no? Gente, pues bueno, que finalmente, bueno, pues dos de ellos al menos llegaron a la presidencia del país, ¿no? Esta también es la época en la que Álvaro Obregón perdió su brazo en la batalla de Celaya, dicen que por culpa de Cárdenas, que Cárdenas llegó tarde al enfrentamiento y por donde no debía, y bueno, y que a partir de ahí eh, Obregón pues, le guardó mucho rencor y le guardó mucha tirria, ¿no? Y bueno, pues a ustedes ya no les tocó, pero a los que fuimos niños en los años 70, pues nos tocaba la visita de rigor al monumento Álvaro Obregón, donde estaba ahí su mano en formol, ¿no? Así muy engarrotada y ahí por aquí con hilitos que en realidad era pues entre nervios y trozos de músculo, algo nefasto hasta que en la década de los 90 se decidió cremar aquello y bueno, a Dios gracias, ¿no? Que se hizo porque era francamente desagradable eso. Pero bueno, el apoyo militar sirvió mucho y entonces la tendencia, lo dicho anteriormente, se empezó a revertir y de tal manera que ya a mediados de 1916, aquí metí la pata y una disculpa, es 1916, ¿no? Eso tenganlo presente. Eh, ya la situación es favorable para Carranza, ¿no? Porque Zapata está metido en su región, haciendo su luchita, ¿no? En el estado de Morelos, y Villa ha ido perdiendo poco a poco soldados, ha ido perdiendo poco a poco efectivos, de tal manera que ya no, pues no le queda mucho que hacer, ¿no? Y es que, claro, el ejército es un poco como la fama en ese sentido, ¿no? Las armas al menos, cuando estás teniendo éxitos, cuando tu nombre resuena mucho y se vincula con el éxito, todo el mundo te quiere seguir y mucha gente está a tu lado. Cuando vienen las vacas flacas, eh, pues eso se pierde y eso fue lo que le sucedió a Pancho Villa. Pancho Villa pasó de tener miles de hombres a 200 en este tiempo. Y entonces Villa también ve que la situación la tiene perdida y aspira a encontrar por ahí algún tanque de oxígeno que le permita sobrevivir, que le permita al menos poder negociar. Entonces, en ese mismo año de 1916 tiene una idea genial, ¿no? Dice, bueno, Estados Unidos, ¿no? Lo dicho aquí, es aliado de Carranza y es algo, pero bueno, que nadie los puede despegar a todos estos. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos y Carranza se distanciaran? Y eso es posible. Si se distanciaran, pues Carranza, pensaba Villa, perdería ese impulso y yo lo podría ganar. Y entonces en 1916 se le ocurrió una genialidad. Dijo, bueno, ¿y por qué no entro a Estados Unidos? ¿Por qué no me meto en Estados Unidos y hago alguna diablura? Entonces, lo que hizo fue meterse en Columbus, Nuevo México, porque además al igual que pasa con Springfield, Columbus hay muchos en Estados Unidos, este es en Nuevo México, y dice, voy a hacer un ataque, ¿no? Se comenta que él fue a Columbus a recoger los ahorros que con tanto esfuerzo había hecho durante la Revolución Mexicana y que en el banco le dijeron que no había fondos suficientes, que sí le iban a dar el dinero, pero que esperaran unos días, ¿no? Y pues bueno, una vez que recogió su dinero, utilizó parte de ese dinero para
comprar unas bombas y alquilarse un avión. Y entonces lo que hizo fue utilizar el avión para lanzar bombas. Piensen que son los biplanos de la Primera Guerra Mundial, entonces que además son biplazas, entonces el de adelante pues va piloteando el avión o pilotando el avión y el de atrás, que era Villa, pues se sentaba, o sea, se agachaba, tomaba una bomba y la dejaba caer. Algo muy, muy elemental, pero pues brutal. ¿Qué pretendía con ello? Que Estados Unidos entrara en cólera, que se pusieran como locos y que obligaran a Carranza a que aceptara la entrada del ejército norteamericano a México para perseguirlo, ¿no? Porque Villa dijo, yo después de esto, con el mismo avión me pelo para México y que ahí me busquen. Y entonces, que ese espíritu antinorteamericano de Carranza iba a florecer, pero de tal manera iba a florecer que Carranza diría, no, no lo persigan, yo voy a ser el que los perseguirá, el que lo perseguirá, y que entonces eso iba a generar un rompimiento, porque Estados Unidos no iba a aceptar tampoco aquello. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las cosas parcialmente salieron como él lo deseaba, en el sentido de que sí ataca Columbus, sí regresa a México, sí el gobierno norteamericano le pide a Carranza entrar a México y Carranza acepta la entrada de Estados Unidos a México. Es decir, esa parte del plan fue la que le salió mal a Villa, porque en el fondo, a estas alturas, Carranza ya decía, esto ya está por acabar, es nada más cosa de contener a Villa, de someterlo y ya podemos trabajar en otras cosas. Entonces, cuando Estados Unidos le dice, yo entro a México y lo persigo y si lo aprendo me lo llevo, Carranza dijo, adelante. O sea, si ustedes a mí me resuelven el problema, yo soy el hombre más feliz y yo claro que acepto la incursión norteamericana, pero vamos, adelante. Entonces, esa fue la parte que a Villa no le salió para su desgracia. Ahora bien, fue perseguido, estuvieron los norteamericanos 3 meses en el norte, Pershing lo estaba buscando, nunca lo encontraron y Pershing ya lo había tratado anteriormente, entonces era un hombre que lo conocía, que sabía más o menos cómo operaba, pero bueno, no lo encontraron. Pasados estos 3 meses se retiraron, pero eso no significa que la situación haya sido un éxito para Carranza, para Villa, porque en esos meses que fue perseguido, pues tuvo que quedarse muy ocultito ahí debajo de una piedra, y eso pues le reportó pérdidas pues de soldados, ¿no? Y pérdidas de seguidores, entonces ya quedó realmente muy mermado. Tan mermado se podría decir que el propio Carranza dijo, no es necesario que me vaya yo detrás de él, el tipo ya no es un peligro, ya no es una amenaza, o sea, con el servicio de inteligencia que podía tener Carranza en esa época, le dijo, este hombre está en las últimas, no te va a dar guerra, no tiene con qué darte guerra, esa es la realidad. Y entonces, pues Carranza asumió, ¿no?, que ya había triunfado, es el triunfo de Carranza, pero él dice, sí triunfé, pero las cosas no son como yo me las había imaginado a estas alturas, ¿no? Es decir, Carranza había iniciado el movimiento bajo el principio del constitucionalismo, se recordarán, ese constitucionalismo pues representaba el regreso a la versión original de la Constitución de 1857. Pero Carranza había imaginado que cuando triunfara, en el momento en el que él triunfara,
iba a poder imponer este criterio. Y a estas alturas, finales de 1916, cuando ya se asume como triunfador del lado, por supuesto, ¿no? de Alvarito Obregón, Carranza dice, no, el país ha cambiado mucho y sí hay que hacerle cambios a la constitución. Es más, habría que hacer una nueva constitución. Entendió que aunque él no era partidario del reparto agrario ni de las grandes reformas sociales, si éstas no quedaban plasmadas en la Constitución, si éstas no se volvían parte de la Constitución mexicana, el pueblo se iba a poner muy loco, ¿no? La gente iba o sea, no iba a acabar la revolución, pues. Entonces, precisamente esto a lo que lleva es, dice Carranza, la necesidad de darle al país una nueva constitución. Lo cual suena muy sencillo, pero no lo es. Darle al país una nueva constitución significa un nuevo Congreso Constituyente. Y entonces significa en cierto sentido retardar ese triunfo. O sea, resulta que este triunfo empieza a ser un tanto relativo. Pero Carranza está convencido de que eso es necesario. Y es más, dirá, pues este nuevo constituyente se va a tener que reunir en Querétaro. Pero ya fíjense, en diciembre, vamos a ver, Querétaro, en diciembre de 1916. Pero además lo que les dice a los constituyentes es que la Constitución tiene que estar lista para o sea, se tiene que promulgar el 5 de febrero de 1917 para que la fecha fuera la misma que la Constitución de 1857 y además pues la fecha era muy redondita porque se celebraban 60 años de la promulgación de la Constitución del 57. Entonces, a ver, había mucho simbolismo en esto y eso fue lo que también a Carranza le gustó. Pero también, pues, qué fastidio, porque, pues, pobre de la gente que estaba en el constituyente, ¿no? Se les dijo, pues, a ver, diciembre del 16, tienen que discutir diciembre, enero y en febrero tiene que estar lista la Constitución para que yo ya nada más la firme. Entonces eran 2 meses justos los que pues quedaban. Y en ese sentido, además, pues lo que hay que ver es, ay, Dios mío, Íñigo, ¿qué estás haciendo? A ver. También lo que hay que ver es que el asunto tampoco era tan fácil porque los debates en torno a la Constitución empezaron por una parte elemental, que era la cuestión de las garantías individuales. Y como aquí ya ganaron Carranza y Obregón, me voy a permitir ya dejar el amarillo para referirme a esto. A partir de ahora ya va a ser todo el texto en negro, ¿no? Entonces, en torno al constituyente de 1916-1917, pues vamos a ver lo siguiente. A ver, esto lo bajaremos para que tenga un poco más de sentido. Va a haber dos posturas, ¿no? Son la de Carranza, la de Obregón, pero esto, si quieren, ya lo vamos a dejar para un siguiente video, porque si queda más largo no se puede subir. Bueno, entonces ahorita nos volvemos a ver.